Look at what you see in the face, the mirror of your dreams. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra entrega del profe Vasco. Esta vez te traigo otra herramienta de tu caja de herramienta de psicólogo y que se puede utilizar en algún momento también para el diagnóstico, orientación, la parte psicoeducativa en distintos momentos, como forma de comunicación, también desde una metáfora gráfica, digamos. Un dibujo es una metáfora gráfica que nos habla de cristalizaciones del deseo del sujeto, ¿no? Su posición respecto del otro, por ejemplo, ¿no? Además de sus autoconceptos y problemáticas y cuestiones que lo aquejan, de acuerdo a distintos momentos, ¿no? De modo que la psicografía es el uso clínico del dibujo. Los chicos empiezan tempranamente a hacer garabatos, el garabato renacuajo, luego se va precisando, y Luckett estudió un poquitito estos progresos que, por supuesto, Piaget vincula al progreso de la inteligencia, es decir, que el chico fundamentalmente dibuja de acuerdo a esta herramienta que posee, que es la inteligencia. Pero nosotros vamos a intentar ver esa inteligencia inconsciente, que es el propio inconsciente del chico, ¿no? Que es una inteligencia que determina al sujeto, lo sume, lo mantiene como marioneta del deseo, ¿no? Al mismo tiempo, un dibujo es una sustitución, es decir, está en el lugar de algo, es un velo, es decir, quiere decir que es el símbolo manifiesto de algo reprimido, conflictos no resueltos, etcétera, que tenemos que indagar. De modo que la psicografía sería esto del significado psicológico, clínico, educativo, de aprendizaje, de orientación a educativas también, y que podemos utilizar en distintos momentos del quehacer clínico, digamos. El chico transfiere allí sus modelos existenciales y es también un mensaje para el profesional, ¿no? Es como el sueño, ¿no? Significa algo, nos quiere decir algo. Entonces, interactuamos no en forma estática como se ha utilizado los dibujos. Quiero que me dibujes una familia, el lugar del chico, sus identificaciones y conflictos, sino que acá es un poquito más dinámico porque vamos a utilizar también como estilo de comunicación, ¿no? El cuaderno del chico, para que nos traiga dibujos y nos cuente cosas. ¿Sabías que los dibujos quieren decir algo? Es decir, que los chicos también puedan expresar sus inquietudes, problemáticas, miedos, conflictos no resueltos y también el posicionamiento de los mismos respecto del deseo de los padres, ¿no? Es decir, que su lugar en la familia, cuestiones escolares, si están sufriendo bullying, grooming, abuso sexual, maltrato de otra clase. Y en ese sentido, entonces, es una herramienta simbólica de primera mano que le podemos decir al chico que grafique la familia. Esto es clásico, ya desde Corman. Dibujamos una familia tal como sabemos, nos incluimos, no le decimos quiero que me dibuje, sino que dibujamos, es decir, que nos incluimos en su mundo fantasmático, en su mundo de fantasía. Sabemos que la fantasía tapa cierta falta o no, digamos. Hay chicos que por ahí puede ser reacio al dibujo, no sé dibujar. Esta resistencia se manifiesta con el no sé. Pero si vos querés que los chicos dibujen, te tienen que encontrar dibujando, ¿no? Y no, yo dibujo, pero hay que ponerle los papeles, lápices allí, algún modelo, algo para que...
pero le decimos que no está para dibujar, aunque hay chicos que quiere dibujar, entonces se pone a dibujar. Entonces, luego también podemos decirle, después de interpretar la familia tal como él sabe, qué lugar tiene, qué conflicto, los distanciamientos, simpatía, antipatía, conflictos que hay entre las personas y qué pasa con los padres, ¿no? Es decir, cómo están los padres, la dinámica del apego y desapego, es decir, y las funciones inconscientes como edípicas, digamos, atracción hacia mamá, rechazo hacia papá, es decir, en qué momento de la subjetivación e inserción del sujeto en el mundo simbólico, digamos, esto de la subjetivación dependerá del momento, ¿no? Los chicos más grandes directamente ya dibujan de forma más realistas. También podemos pedirle, dibujamos la familia vamos a dibujar la familia que yo quiero, digamos, que uno quiere. Entonces, pero todavía no lo dibujes, es decir, usamos mucho la psicología inversa, todavía no lo dibujes, entonces él lo que hace es ponerse, tener que tener crayones, es decir, también una pintura, es decir, la sociografía abarca también, incluso, ¿por qué no? Algo de témpera, también modelados, también masilla y todo eso, plastilina, y también el clásico, la pizarra mágica que tenemos que tener como herramienta en esto de psicografía, ¿no? Entonces dibuja, borra, entonces le mostramos así. Y también podemos utilizar la cuentología que habíamos dicho para incentivar al chico en forma paradójica. Todavía no vamos a dibujar, hoy no vamos a dibujar, ¿sabes que no vamos a dibujar hoy? Y entonces el chico, ¿por qué no? Bueno, está bien, un solo dibujo, ¿eh? Y chico, entonces el chico esa psicología inversa lo incentiva a querer dibujar más. Y contame tu dibujo, las partes, como un sueño, tomamos como el contenido manifiesto del inconsciente del chico, pero en el plano gráfico. Entonces vemos qué sustituciones, qué desplazamiento, qué condensaciones, es decir, qué significa cada parte, si podemos contar la historia que explica, la historia familiar, los problemas, etc. Entonces hay un momento de interrogatorio, pero en el sentido de que el chico lo vea como un interés de lo que significa su dibujo, ¿no? También, qué es lo que no se podía decir de este dibujo, es decir, también indagar un poquitito la dinámica inconsciente implícito, digamos, ¿no? También podemos pedir, dibujamos a mamá y papá, es decir, para ver cómo estamos papá y mamá, y los chicos están al tanto porque están en un momento de estructuración, si papá y mamá son conflictivos, recordemos desde mi teoría de la pareja inconsciente, el chico en este momento está significantizando, digamos, lo imaginario del amor de sus padres, amores y desamores. O sea que está construyendo una pareja inconsciente, ¿no? Esa imago más o menos problemático que se posiciona del lado hay que ver de dónde se posiciona. Es decir, si no es leal al padre, ¿por qué debería ser leal? ¿Estaría en una rivalidad edípica o hay algo más? Entonces, la dinámica subyacente es muy importante, porque está también estructurando su modelo de amor, el tipo de elección, ¿no? Es decir, cómo es mamá con él, por ejemplo. Vamos a dibujar a una mamá y un nene en un lugar. Yo voy a empezar, si yo termino antes que vos, entonces me como el caramelo yo. ¿Viste? Es decir, buscar formas lúdicas, es decir, esto de la psicolúdica, que después vamos a hacer un video, de cómo podemos lograr incentivar al chico a poner en evidencia sus cuestiones inconscientes latentes, ¿no? Y como te decía, el contenido manifiesto lleva al contenido latente o verdad oculta que motoriza, que motiva esos dibujos y que nos habla como en un jeroglífico, como dice Freud, tanto de las cuestiones inconscientes que atañen al chico, ¿no? Sus conflictos, ¿no? Después podemos, por el tema del autoconcepto, que es famoso en gráficos, dibujamos un niño, una niña, y yo voy a dibujar algo diferente a un niño y una niña, que vos no sabés. ¿Y cuál sería? Claro, los LGBT, la diversidad. Claro, entonces hoy día ya tenemos que cambiar el enfoque, modelo
digamos, padre, madre, sino salimos a otras identidades y a ver qué opina el chico. Quizás nos topemos con que el chico tenga un autoconcepto, yo me defino trans o puede pasar. Entonces, se pueden descubrir un montón de cosas. Luego el momento de, a ver, yo lo que leo acá es que hay acá un papá y no es eso lo que yo dibujé. Entonces, es decir, claro, pero a mí me parece que acá, entonces el chico hay que intentar a ver que suelte un poquitito, ¿no? Es como un test de asociación gráfica esto, podríamos llamarlo también test de asociación gráfica porque el chico después asocia, lo llevamos a la regla de asociación respecto de sus dibujos. Después podemos explorar, es exploratorio, es diagnóstico, pero también es de descubrimiento de las problemáticas y también intervenimos en el sentido de orientar la parte psicoeducativa, la parte clínica, pueden surgir cosas que podemos interpretar porque esto se da en el marco de la batería de test o herramientas de que dispone el buen psicólogo, digamos. Bueno, entonces dibujamos cosas que tenemos miedos, es decir, acá estamos explorando los miedos precoces, los miedos infantiles. Recordemos desde la angustia del octavo mes que son momentos, son organizadores, dice René Spy. El miedo al otro, es decir, cuando te dice el no, esas cosas, digamos que si es muy pequeño no te va a dibujar. Pero estamos diciendo que hay miedos que empiezan en forma precoce, y a los 2 o 3 años es miedo a la naturaleza, trueno, y después de los 3 ya podíamos encontrar algún miedo más localizado, digamos, a algún personaje y explorar la naturaleza de ese miedo, ¿sí? Si es una fobia estructurante que indica la cuestión edípica o es otra clase de miedo, ¿no? Y si este miedo después retorna, yo voy a dibujar a un chico que está durmiendo y que se despierta por miedo. Es decir, que también nosotros tenemos que bajar al nivel del chico una regresión instrumental y recordar nuestro niño interior, ese estado niño que llama Verne, y entonces empezar a participar también en los dibujos, sabiendo que el foco es la problemática del chico y la dirección de la cura en el marco de la demanda, digamos, también lo que nos cuentan los padres y todo eso. También podemos pedirle dibujos conjuntos, es decir, con papá y mamá, dibujo con los hermanos, que le ponga nombre, que describa, que ponga lo bueno y lo malo de cada cosa, que dibuje el bien y el mal. Es decir, acá hay que explorar toda la parte de esta red de personajes significativos, estructurantes que conforman su microcultura, su átomo social, diría Romero, el autor, digamos, ¿no? Entonces, dibujamos un niño que es castigado. Acá ya estaríamos y ya desde las primeras entrevistas ya tenemos ciertas hipótesis, ciertas líneas. Además de lo que nos dicen, por supuesto nos dicen más. O sea, el dibujo es lo mismo. En lo que nos dice captamos otra cosa también. Es decir, entonces, los anagramas, el discurso, el texto dentro del texto. Pero acá también hay un dibujo dentro del dibujo, es decir, ¿qué es lo que nos quiso dibujar? Entonces aparece otro plano del dibujo que es el dibujo verbal, es decir, cómo lo dibuja a partir y qué tipo de motivaciones, ideas y fantasías se está materializando allí. No lo tomamos como signo al dibujo, porque si no estaríamos en la psicología, la ego psychology, sino como significante de significaciones reprimidas vinculadas con la historia del sujeto que en este momento está en situación de estructuración. Entonces, ¿en qué estamos, digamos, en materia de cuestiones respecto de este tema? Entonces, también podemos pedirle cosas exploratorias. Si dibujamos un chico que eh, y una parte del cuerpo del chico, es decir, tenemos que dibujar una parte del brazo, o dibujamos un niño que le toca en el cuerpo, ¿no? Si sospechamos algún abuso sexual y demás. También podemos, yo voy a dibujar un niño que llora y vos dibujás un niño feliz. Si te dibuja es un niño que ve al padre, claro, el padre periférico, ese
dicen los sistémicos, este padre excluido de la diada narcisista madre-niño, entonces claro, entonces el chico anhela, se angustia además y se hará una fobia porque está llamando al tercer término, digamos. Los chicos en un momento dado necesitan del padre y cuando los adultos hacen lo que se llama obstrucción vincular, este, es faltarle al derecho. Todo esto es el enfoque del derecho, es decir, exploramos el ambiente si es más o menos facilitador, como decía Winnicott, porque el derecho es un ambiente positivo, estructurante, con límites éticos, es decir, conciencia moral, es decir, la parte superyoica. También evaluamos todas las líneas del desarrollo desde Ana Freud, esto de la falta de autonomía, la falta de cuidado corporal hasta el cuidado corporal, es decir, la estructuración psicosexual. También podemos pedir dibujos que aludan a esta temática, a estos conocimientos psicosexuales exploratorios. De hecho, el Wistrieb de Freud, la pulsión de saber, los obliga, los lleva a investigar, a imitar a los padres. Es decir, también pueden dibujar juegos sexuales que no necesariamente signifiquen abuso porque son menores. Ahora, cuando hay mucho desnivel, uno de 15 versus uno de 10, estamos ya en una conducta sexual de riesgo y como son dos menores, introducir límites, hablar con los adultos, alejarse, es decir, si no se pueden avalar esas cosas. Pero los juegos sexuales infantiles son comunes también. Vamos a hacer después una otra herramienta, ¿no?, en la parte de orientación psicosexual. Y un niño que llora es un niño triste, es decir, los motivos, nos interesa qué está pasando, por qué se está incumpliendo el derecho a las caricias positivas, el cuidado, la atención, jugar con los chicos, dibujar con él, interesarse por sus cuadernos, su jardín, su maestra, es decir, su todo. Eso es ser un adulto facilitador de la estructuración subjetiva del sujeto, ¿no? Dibujamos niños jugando, es decir, también el vínculo fraterno, los amigos y todo, sobre todo para niños latentes que ya están ya en jardín, primaria, así el niño que ya está ampliando su horizonte de expectativa, ¿no? Dibujamos lo lindo y lo feo, es decir, cuestiones vinculadas a lo que es feo para él, es decir, quizás sea feo que venga una persona y amenace a mamá o le quieran hacer algo a mamá, o sea, es decir, tenemos que pedir dibujos de esta naturaleza. Entonces, algo que me olvidé decir es que el tema de la proyección, ¿no? Es un mecanismo en que contenidos psíquicos son localizados en la hoja, es decir, dibujados activamente, pero mejor dicho es que el chico se proyecta, digamos, proyecta su mundo interno, su red de relaciones, sus preocupaciones, sus miedos, sus inhibiciones. Entonces, ahí es donde podemos descubrir un niño con una estructura histérica y desencadenamiento de una histeria, es decir, la neurosis infantil y la neurosis del niño, esas dos cosas que hay que diferenciar, porque no es lo mismo la neurosis infantil como estructurante, allá, lejos, el edípico, ¿no? Ese conflicto. Pero la neurosis del niño es un niño obsesivo, muy rígido, muy intelectualista, poco afectivo, digamos. Entonces, recomendar y orientar a los padres en el sentido de mayores participaciones en lo social, ¿no? Bueno, entonces también le podemos pedir dibujar a los hermanitos, es decir, en qué situación los dibuja, qué está pasando, cómo viven ellos como la clase de los niños en diferenciado de los adultos, cómo son, si hay algún conflicto, si hay niños adoptados, digamos, si hay niños si son hijastros, es decir, relación a los padrastros. Es decir, que los dibujos acá entonces nos sirve para un mapeo integral de la vida del chico, en el contexto, por supuesto, de que estamos en transferencia, con una dirección de la cura, es decir, con una estrategia terapéutica, y esto es como una herramienta más que utilizamos, además de otras, ¿no? Vamos a dibujar lo que le pasa a un niño y contamos su historia, es decir,
Es decir, también en este momento ya le estamos pidiendo algo que nos cuente qué cosa le está pasando, digamos, ¿no? Entonces, esto va a diferir de lo que nos cuentan los padres, es decir, entonces la verdad del chico no nos interesa, es decir, esa verdad inconsciente, lo que él considera la situación, pero también nosotros buscamos esa otra verdad como proceso, digamos, como qué está pasando en la parte de subjetivación, digamos. Entonces, qué cosas nos están dando, por ejemplo. Entonces, dibujando como cuando mamá no está en casa, es decir, cómo sería su casa cuando no está mamá, con quién se queda, qué pasa, es decir, algunas cosas nos puede contar en este sentido. Entonces, contamos una historia con los muñecos que elegimos y es decir, también podemos utilizar también la parte de muñequitos y todo eso para que cuenten historias en donde también podemos dibujar esos muñequitos en donde por supuesto encontramos las proyecciones del chico de sus conflictos y problemáticas. Dibujamos cuando somos grandes, o sea, el ideal del yo, en relación al cual el chico es el yo ideal, es decir, él se posiciona como ahora está seguro, se asume y puede jugar libremente, puede ir a la escuela porque tiene un yo ideal en relación a un modelo que lo sostiene, digamos, y ese es, casi siempre es el padre. ¿Cómo es ese yo ideal? ¿Qué hace? ¿Quién sería? ¿En quién se personifica? Si hay algún sustituto, algún suplente. Y luego le podemos pedir también cuestiones hoy día muy patentes, temas de cuestiones de género. Vamos a dibujar solo hombres y mujeres, no hay más para dibujar. Entonces te puedes llegar a decir, sí que lo hay. Yo tengo mi primo que se viste de distinta manera, bueno, a ver cómo estamos en ese tema. También ya habíamos dicho esto en los inicios que se puede. Dibujamos nuevas familias, es decir, a ver, yo voy a dibujar una familia de 2 hombres y un chico. Sobre todo si son chicos adoptados con parejas lesbianas u homo, o etcétera, a ver cómo está el proceso de adecuación a esa nueva familia, el ensamblaje, porque él viene de una familia heterosexual y casi naturalmente busca otra familia como las que tuvo papá y mamá. Entonces, si vos le decís al chico, dibujame la familia que vos elegís, a mí me pasó, y dibujaba familia heterosexual, entonces, sí, pero siempre dibuja la misma familia, tiene que hacer el duelo, tiene que salir de allí, decía una colega TCC. Le digo, es que está puesto así el deseo. Y por última vez, bueno, vamos a dibujar la familia que queremos. Y siempre dibujaba heterosexual. Entonces, se me ocurrió decir que es un derecho también de él ser escuchado, que se lo den adopción a la familia que él elija. Es decir, no se le puede imponer. Entonces, y sobre todo este derecho genealógico, la salud mental no solo es ahora y en el futuro, sino que ancla con legados, transmisiones, modelos. Ella tuvo una familia hetero y por lo tanto sí necesita psicológicamente, entonces hay que respetar eso. Para no violentar tanto su deseo, sus expectativas, etcétera, y provocar conflictos en relación a la subjetividad, o sea, a ver cómo se siente. Entonces los dibujos hablan. Por eso, esto de dibujar nuevas familias, dibujamos cosas buenas y malas en Internet por el tema del grooming, exploramos el grooming y cosas que pueden existir en relación a la familia, a la hermana. Por ahí nos cuenta algo sobre la hermana que no sabíamos, entonces informamos a los padres. Dibujamos secretos que sabemos, secretos de familia, secretos de chicos, cosas que pasan, que lo pueden estar perturbando, digamos, que le pueden estar causando angustia. Entonces, también la grafología del chico, la firma, es decir, con quién. Es importante el precursor, es decir, quién enseñó a firmar y por qué firma de esa manera. Casi siempre tiene que ver con el ideal del yo, digamos, que es estructurante, que si es el padre, bueno, perfecto. Pintamos lo que imaginamos y lo que queremos, le podemos preguntar también. Es decir, siempre colores como quiera, en vez de libre asociación sería libre un gráfico libre, digamos, porque es un gráfico de asociación, digamos. Entonces, el segundo momento, el momento de interrogatorio, exploratorio, etcétera. Sobre todo lo que no está en el dibujo también. ¿Qué es lo que no aparece acá en este dibujo? Es decir,
la falta, en lugar de la falta en el dibujo, si aparece signos de castración simbólica y todo eso porque podemos diferenciar dibujos según las estructuras clínicas acá. Entonces, las omisiones pueden tener diferentes significaciones en este sentido, ¿no? También podemos utilizar modelados o pinturas sobre papel y bueno, en la pizarra mágica la cosa se facilita también. Entonces, hay que darle libertad al chico. Si nos trae un dibujo, centrarse allí. No importa que después en 2 minutos nos diga algo que no, porque ahí es donde está el trabajo psíquico, es decir, lo más importante. Y antes de irse, ¿qué dibujo querías hacer hoy? Yo quería hacer otro. Sí, en verdad quería dibujar a mi abuelo. ¿Y qué pasa con tu abuelo? Claro, es decir, lo iban a internar. Dibujamos la familia que siempre quisimos, es decir, familias ensambladas, donde los tuyos, los nuestros, los míos, anhelan volver a la vieja familia que ya no existe, que fue destruido por el divorcio. Entonces los chicos pujan porque papá y mamá vuelvan y que ubicando el objeto del deseo en la otra familia anterior, que papá y mamá estén juntos y todo eso. Entonces ahí el trabajo de duelo respecto de eso, hay que sacarle potencia a todo eso, es decir, el trabajo psíquico de despotenciación para que el chico pueda investir, o sea, la familia actual, es decir, sabiendo que está papá y mamá, pero de otra manera, que los padres están, que se ven, que los quiere, y si hay problemas más graves, bueno, también trabajamos en ese sentido. Dibujamos lo que no queremos que pase en casa. Este dibujo es muy importante. Yo, por ejemplo, yo voy a dibujar lo que no quiero que pase en casa, que se olviden de darle de comer al Poppy o a los gatitos. Pero él puede dibujar otras cosas muy interesantes para nosotros. Entonces, o en la escuela, vamos a dibujar lo que por ahí está aislado, callado, nadie le da bola. Entonces, ahí hay que, psicoeducativo, orientación a padre, etc. Eh, Dibujamos un niño muy feliz, pero que lo retan, es decir, a ver, ahí lo pueden tildar de hiperactividad, que sabemos que en nuestro marco teórico es hipermotividad, es decir, que el chico está hipermotivado, digamos. Entonces, claro, la escuela te piden que seas un autista callado ahí, que estés atado, y eso le llaman normalidad a eso. Así que, ¿te cuesta dibujar? Vamos a dibujar juntos, como te decía. Es decir, para que aprenda, para que el chico quiera dibujar, hay que ser un dibujante, es decir, empezar a dibujar, tener tu propio cuaderno, etcétera. Bueno, te hablé de la pizarra mágica también. Mira, yo dibujo la manzana así. Dedicarle un momento o también otras herramientas, puede disponer musicodrama y otros modelados que puedas tener. También vamos a dibujar cosas de los videos, es decir, películas, cosas que suceden en el lugar. Entonces, tanto en su faceta exploratoria, proyectiva, el dibujo es útil también para comparar los distintos momentos del desarrollo de la cura. Es decir, ya predípicos, si ya entró en una temática edípica, los dibujos cambian, ya hay triángulos, indicadores, ¿no? Metafóricos, simbólicos, que después se completan en su discurso, es como el sueño, ¿no? Entonces, tenemos que buscar el posicionamiento del sujeto respecto del otro también, como inserción en lo simbólico y qué tipo de estructura, bueno, sus problemáticas. También el tema de la historia inconsciente que el chico porta, el mito individual del neurótico que llamaba Lacan, es decir, su programita de vida, su guión de vida, es decir, a ver cómo se define él en ese contexto familiar y demás. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer y los invito a ser creativos. Psicografía, otra herramienta del buen psicólogo, muy útil en chicos también, pero también en discapacidad también podemos utilizar y por supuesto que en los autistas de tipo más avanzado que tienen cierta conservación de la parte simbólica, podemos también dibujar los pictogramas, es decir, no solo mostrarles, sino dibujar y al menos estimularlo para trabajar. Así que, bueno, psicografía, otra propuesta de herramienta en forma propositiva para que lo trabajemos desde distintos marcos teóricos, por supuesto. Esto es más psicoanalítico, más clínico,
Así que se respeta también las orientaciones siempre que sean epistemológicas y contemplen la historia de la clínica y que tengan validez en el sentido de que son propuestas que adhiere toda una comunidad en el sentido de paradigmas y teorías válidas por su eficacia terapéutica. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos.